El tiempo se detuvo, una frase reservada para momentos como este. A la entrada del callejón había una muchacha solitaria. Ella era una muchacha hermosa, llevaba recogido su largo cabellero plateado que le llegaba hasta las caderas. Su mirada penetrante resobaba inteligencia, sus rasgos suaves eran a la vez seductores y juveniles y exudaba un aire de nobleza que era peligrosamente encantador. Medía unos 160 metros de altura. Sus prendas de color azul real no eran especialmente llamativas, pero su sencillez realzaba aún más que su presencia. El único rasgo llamativo era el emblema de su abrigo, una ave con forma de halcón, cuya magnificencia no era más que un complemento a su sublime belleza. No dejaré que te descontroles así. Detente una vez, dijo. Ella habló una vez más. Su voz era tan excitante que podía provocar temblores en todo el cuerpo. Su voz era como una campana de plata, agradable a los oídos, y su discurso tenía tal poder que podía sacudir el corazón. Su oro estaba tan abrumado que había olvidado por completo su situación. Solo podía pensar en ella. Los bandidos no eran la excepción. Ante su anomalía, su vigor anterior se desvaneció. Incluso el hombre que sostenía el cuchillo palideció mientras se retiraba al callejón. Espera, espera, espera. Por favor, espera. No lo entendemos, pero lo dejaríamos ir. Así que, por favor, perdónanos. Me alegra verte tan amable. Aún estás a tiempo, así que devuélveme lo que me robaste. Fue culpa nuestra, ¿eh? Lo que robamos, por favor. Es muy importante. Dejaría ir cualquier otra cosa, pero no eso. Si me lo devuelven ahora, les perdonaré la vida. Aunque sus palabras fueron una súplica, las últimas estaban claramente llenas de ira. Su mirada era penetrante y la mano que había extendido, como si quisiera extenderse, estaba vacía. Sin embargo, algo difícil de expresar con palabras que se acumulaban en su palma. Algo que todos los presentes podían sentir. Espera, espera, quizás hubo algún error. ¿Qué? Señalaron a Subaru, que todavía estaba bajo sus botas. No estás aquí para salvar a este tipo, ¿verdad? ¿Qué ropa tan rara lleva? Quizás haya habido algún conflicto interno entre ustedes. No puedo decir que apruebe que se unan para atacarlo de esa manera, pero si me preguntaran si tengo alguna conexión con él, tendría que decir que no. Quizás pensando que intentaban distraerla, su tono era de irritación, al parecer nerviosismo. Los hombres empezaron a hablar a toda prisa. Espera, espera. Si no quieres a este tipo, no tenemos nada que ver. En cuanto a lo que te robaron, probablemente fue esa chica de antes. Ah, cierto. La chica de antes subió corriendo por la pared hasta el tejado. Sí, por allá. Probablemente ya esté a 3 calles de aquí. Mientras daban sus explicaciones rápidas,
Sus ojos se encontraron con los de Subaru. Sus ojos parecían preguntar si decían la verdad, y Subaru sintió instintivamente, incapaz de mentir. Al ver esto, la niña asintió de mala gana, en señal de comprensión. Parece que no mentías, así que se fue por ahí. Tengo que darme prisa. Ella les dio la espalda y se preparó para irse. Los hombres se sintieron aliviados y Subaru maldijo su propia estupidez por dejarse llevar por la atmósfera y desperdiciar su única oportunidad. Sin embargo, sea como sea, no puedo pasar por alto lo que está pasando aquí. Ella se giró con la palma de la mano hacia ellos y apuntó la roca en su palma hacia los hombres inmóviles mientras disparaba. Su velocidad encajaría perfectamente en las grandes ligas y su recorrido era del de una pelota de frijoles. El sonido de una pelota reglamentaria golpeando la carne se escuchó 3 veces y los hombres salieron volando mientras gritaban de dolor. La palabra más adecuada para describir este fenómeno salió de su boca al instante. No oyó su cantido ni nada, pero ese hielo que acababa de formarse y salir de su palma sin duda se había formado y despedido. Al ver que esto realmente ocurría delante de él, se dio cuenta de algo. Esto no es tan fantástico como pensaba. Se siente decepcionadamente real. Había imaginado luz dispersándose a su alrededor o energía fluyendo descontroladamente, pero en realidad solo eran trozos de hielo que surgían y desaparecían rápidamente. No había ni el más mínimo atisbo de atmósfera. Realmente lo has logrado. Dejando de lado las impresiones de Subaru, los hombres alcanzados por ese ataque decepcionalmente real sufrieron grandes daños. 2 de ellos apenas pudieron mantener el equilibrio al incorporarse, y el tercero pudo haber recibido un golpe en un punto crítico, pues estaba inconsciente. A pesar de sangrar, los 2 que seguían en pie parecían listos para luchar. Incluso el hombre junto al del cuchillo sostenía un objeto parecido a una nata oxidada. Mientras se preparaban para la batalla, nota, para los que no entienden qué significa esto. Nata, un tipo de espada. Me da igual si eres mago o lo que sea. Los 2 juntos vamos a matarte. ¿Crees que puedes ganar contra los 2? El hombre con el cuchillo levantó la voz con enojo mientras presionaba su nariz rota con la otra mano. Pero la niña no mostró signos de vacilar. Supongo que 2 contra 1 podría ser injusto. Entonces 2 contra 2 debería estar bien, ¿no? Otra voz llenó el callejón, andrógina y aguda, como si hablara como por la chica. Subaru miró a su alrededor, sorprendido, y los hombres reaccionaron igual. No encontraron a nadie que pudiera haber dicho esas palabras, ni en la entrada ni por supuesto dentro del callejón. Los 3 estaban confundidos y desconcertados, y como para presumir, la niña les extendió la mano. Su palma estaba orientada hacia arriba y eso flotaba sobre las puntas blancas de sus dedos. Es un poco vergonzoso que me miren así, dijo mientras se aciclaba a la cara intimidante. Es siendo un gato lo suficientemente pequeño como para acabar en la palma de la mano de pie. Su pelaje era gris y sus ojeras eran caídas. A Subaru le parecía mucho a un American Shorthair. Bueno, dejando eso de lado, su nariz rosada y cola larga y la visión de este extraño ser felino hizo que el hombre del cuchillo temblara mientras gritaba. Un usuario de espíritus. Correcto. Si te retiras ahora mismo, no te perseguiré. Piensa rápido, no tengo tiempo para esto. Los hombres chasquearon la lengua ante sus palabras y comenzaron a sacar a su amigo caído del callejón. Al pasar junto a Subaru y acercarse a la salida, miraron a la chica y... Ya verás, maldito moscoso. Será mejor que tengas cuidado la próxima vez que decidas pasear por aquí. Si le pones un dedo encima, sufrirás el tormento de siempre, aunque estarás en el más allá mucho antes. Intentaron desesperadamente hacer amenazas, pero la respuesta fue de tono despectivo, aunque su contenido era más bien severo. El gato en su palma se comportó de manera bastante frívola, pero sus rostros se volvieron más pálidos que nunca mientras huían silenciosamente del callejón. Ahora que se habían ido, solo Subaru permanecía frente a ella. ¡No te muevas! Olvidando el dolor que le recorría, Subaru intentó levantarse para agradecerle, pero ella lo detuvo en seco. Con su voz fría y carente de cualquier sentimiento,
Sus ojos reflejaban cautela, aun sabiendo que Subaru no estaba con ellos. Claramente no lo consideraba una buena persona. A pesar de esto, quedó cautivado por la belleza de sus ojos color amatista. No estaba acostumbrado a tratar con mujeres hermosas, así que solo eso lo hizo sonrojarse. Y aparte la mirada, al ver esto, la chica sonrió con valentía, manteniendo su mirada cautelosa. Tu mala conciencia te hizo apartar la mirada. Parece que mi juicio fue acertado. Me pregunto, no sentí ninguna malicia, probablemente fue solo una reacción instintiva masculina. Cállate, Puck. Tú probablemente sabes quién robó mi insignia, ¿verdad? La chica silenció al gato mientras le lanzaba una pregunta a Subaru. Parecía bastante orgullosa de sí misma, pero... Lamento decepcionarte, pero no tengo ni idea. ¡De ninguna manera! Su fachada orgullosa se desmoronó, dejando ver su expresión habitual por un instante. Su actitud imponente también se desvaneció cuando, presa del pánico, se giró hacia el gato que tenía en la palma de su mano. ¿Y ahora? ¿De verdad perdimos el tiempo? Estás perdiendo el tiempo, deberías darte prisa. El culpable definitivamente tiene la protección divina del viento, considerando lo rápido que corrió. ¿Por qué lo tratas como si fueras un problema ajeno? Fuiste tú quien me dijo que no me metiera. Además, ¿qué vas a saber con este tipo? Subaru sonrió con amargura al volver a ser el tema de conversación. La chica parecía como si acabara de darse cuenta de que seguía allí. Subaru puso cara de valiente y se puso de pie. Ya has hecho suficiente. Tienes prisa, ¿verdad? Sería mejor que te vayas. Te ayudaré si así lo deseas. ¿Qué te parece? Había planeado decir esto mientras sus dedos peinaban su cabello y sus dientes brillaban. Sin embargo, será mejor que no intentes detenerlo. Es demasiado tarde. Sentía la cabeza pesada y el cuerpo tambaleándose. Intentó apoyarse en una pared, pero su mano solo agarraba el aire. Al final se reencontró con el suelo donde acababa de estar tendido. Cayó completamente desprevenido sobre su nariz y el dolor agudo lo hizo perder la conciencia. Bueno, ¿y ahora qué? Bueno, no es que no lo conozca, no morirá, así que dejémoslo en paz. Mientras su conciencia se desvanecía, pudo distinguir fragmentos de su conversación. Era una fantasía de mundo paralelo. Sí, dura incluso en lo que la amabilidad se refiere. Iba a ser abandonado en algún callejón, un punto de vista negativo. Bueno, estaba a punto de morir, así que el mero hecho de estar vivo era una bendición en sí mismo, un punto de vista positivo. Estos pensamientos poco entusiastas flotaban en su mente mientras su conciencia lentamente, en realidad, a punto de perder el conocimiento, vio a la niña darse la vuelta con cara roja. Definitivamente no me quedaré para ayudarlo. Tan linda incluso cuando está enojada, una verdadera fantasía de un mundo paralelo. Esos fueron sus últimos pensamientos antes de desmayarse. Capítulo 4, Arco 1. Compensación por una almohada de regazo. Para Subaru, la sensación de despertar era bastante similar a la de sacar la cabeza del agua. Rayos de sol le inundaron las pupilas en cuanto abrió los párpados, haciéndolas ser una mueca mientras se frotaba los ojos. Era bastante bueno despertando. Una vez que abrió los ojos, la conciencia pronto lo seguía. ¿Estás despierto? Una voz directamente sobre su cabeza la escuchó. Al girarse para encararla, aún con el cuerpo en el suelo, Subaru se dio cuenta de que su cabeza descansaba sobre algo bastante blando. No intentes moverte todavía. Te lastimaste la cabeza, así que no es seguro. La voz que lo preocupaba era suave, y la sensación bajo su cabeza era suprema felicidad. Subaru recordó lo sucedido antes de perder el conocimiento, y concluyó que estaba experimentando una de las mayores bendiciones que un hombre podría recibir. ¡Mierda! ¿Esa belleza me está dando una almohada para el regazo? Aprovechando esta bendición divina, Subaru comenzó a dar vueltas en la cama, disfrutando al máximo la sensación de sus muslos. Sus movimientos circulares trajeron sensaciones deliciosas a su mejilla. Su rostro envuelto en su esponjosa... No manche, oye, la real, esta parte me está dando risa. Hombre,
Las chicas guapas son mucho más peludas de lo que pensaba. Ni hablar. Me alegra verte despierto, Falseto. Subaru se comportó como un hombre serio al levantar la vista. Ahora completamente lúcido, podía ver claramente lo que tenía delante. En su línea de visión invertida se encontraba el rostro de un gato absurdamente enorme. Su expresión era excesivamente aduladora, formando lo que parecía ser una sonrisa. Decidí ser considerado y ofrecerte consuelo hasta que te despertaras, Falseto. Lo primero que debes hacer es dejar de hacer ese terrible falsete. Tras encontrarse en la absurda situación de recibir una almohada de regazo de un gato de tamaño humano, esa fue la única petición de Subaru. Luego volvió a disfrutar de la sensación peluda, ya que le fue proporcionada con tanta generosidad. Esponjoso, ¿eh? ¡Qué esponjoso! ¿Qué demonios has creado, Dios? Decía. Ay, parece que valió la pena cambiar de talla si te da tanta alegría, ¿verdad? El gato gigante se rascó la cabeza tímidamente y guiñó un ojo, como si buscara su aprobación. En dirección a su mirada, la entrada del callejón, una chica cruzó los brazos con desagrado. Era la chica que se había quedado grabada en sus ojos y memoria antes de que perdiera el conocimiento. Entonces, básicamente, eres ese pequeño gatito de antes. ¡Fu! Su tamaño variable lo hace ideal para transportar. Además te alegra el día con sus divertidas charlas. Un gato para cada persona. ¡Qué combinación perfecta! Con tu estilo de vida, para más información, contacta con la Asociación de Espíritus. Chasqueteó los dedos ágilmente y empezó a vender. El contenido no era realmente revelante, pero Subaru comprendió que probablemente así era como actuaba. Así que, quedándote aquí hasta que me desperté, no te confundas, tenía algunas preguntas para ti, así que no tuve más remedio que quedarme. Si no fuera así, te habría dejado aquí sin duda para que quede claro. Ante tanta insistencia, ni siquiera Subaru pudo responder. Ella habló con un tono feroz, como si la presionara, considerando su capacidad de comunicación de nivel 1, que era aún peor con el sexo opuesto. Subaru solo pudo asistir. Y eso incluye curarte y permitirte disfrutar del regazo de Puck. Todo fue por mi propio bien, así que te pido que me lo pagues ahora. Estás haciendo un gran acto, pero al final se convierte en una petición habitual, ¿no? Lo que siempre se cosecha, llevando al extremo, pero ante su respuesta la chica negó con cabeza fría y con expresión severa. No es eso, solo estoy exigiendo algo. Ahora probablemente sepas quién me robó la insignia, ¿verdad? Subaru aceptó nerviosamente su condición, y ella por alguna razón bajó la voz y le preguntó esto. Subaru, no puedo evitar alardear la cabeza ante esto. Tenía la fuerte sensación de haber escuchado esa misma pregunta antes de perder el conocimiento. Me golpeé la cabeza muy fuerte mientras estaba inconsciente por un breve tiempo. Estuve inconsciente durante al menos 5 minutos, pero hasta donde yo sé, no pasó nada de eso. ¿Podría ser entonces un déjà vu? Quizás he despertado algún poder oculto que me permite experimentar el futuro inmediato. Quizás debería llamar a su habilidad regreso ayer, se preguntaba Subaru. Explicación rápida sobre el regreso anteayer. El regreso anteayer básicamente es jerga japonesa para decirle a alguien que se vaya. Podría ser bastante útil dar con la respuesta correcta a una pregunta. Quizá incluso sería posible prepararse para preguntas difíciles en los exámenes. Su sueño empezó a descontrolarse. Estaba recluido. Deja de ignorarme y calma de una vez. ¿Quieres? Ahora respóndeme. Tengo que decir, realmente no lo sé. La llamada insignia era probablemente algo así como esas insignias que personas como abogados fiscales y miembros de fuerzas de defensa, etc., tenían que usar para demostrar su identidad. Desafortunadamente, Subaru no tenía ningún recuerdo de haber visto algo así en la hora que estuvo allí. En casa tenía una montaña de insignias de juguete que había coleccionado de niño, pero no sabía cómo regresar y probablemente su hielo lo aplastaría si intentaba ofrecerle una. En consecuencia, su respuesta no pudo satisfacer sus expectativas, pero la chica simplemente asintió sin decepcionarse, en lo más mínimo. Ya veo, eso es todo, pero aprendí que no sabes nada, así que no es suficiente como compensación por curarte.
Su lógica sobre su pérdida total habría impactado al estafador más ruin, dejando atrás a un Subaru estupefacto. Aplaudió ruidosamente como si lo hubiera superado por completo. Me voy entonces, lo siento, pero tengo prisa. Tus heridas casi han desaparecido y esos tipos probablemente no volverán a por ti considerando lo asustados que estaban. Pero vagar solo por los callejeros desiertos en un momento como este es prácticamente un suicidio. Ah, no estoy preocupado ni nada, solo te lo advierto. No tendré motivos para salvarte si esto vuelve a suceder, así que mejor no esperes nada. Su boca se movió rápidamente mientras hablaba largamente, y tal vez interpretando el silencio de Subaru como acuerdo, pareció satisfecha mientras se daba la vuelta. Su largo cabello plateado se balanceaba con sus movimientos, e incluso en ese callejón sombrío tenía un libro de cuentos de hadas. El apoyo de Subaru desapareció repentinamente y detuvo la caída rápidamente. Al darse cuenta, el gigantesco cuerpo del gato había desaparecido, habiendo recuperado la forma del tamaño de la palma de la mano que había visto originalmente. Flotando en el aire como un globo, se dirigió hacia la chica. Lo siento, mi hija no puede ser tan sincera con estas cosas. No la consideres extraña por eso. Diciendo esto con un tono jovial, el gato se postó suavemente en su hombro. Ella le dio una palmadita en el lomo como para confirmarlo, tras lo cual desapareció entre su pelo. Los ojos de Subaru siguieron su veloz figura mientras se alejaba, y pensó intensamente en lo que el gato le había dicho. La verdad motivación detrás de sus palabras y acciones. Parecía que le habían robado algo muy importante y perseguía al culpable. Entonces vio cómo agredían a un desconocido y a pesar de ello se detuvo para ayudarlo. Además de eso, incluso perdió su tiempo curándolo y vigilándolo hasta que despertó y luego repitió su pregunta anterior y consideró que era una compensación suficiente para que él no sintiera deuda con ella. Estaba muy por encima del nivel en el que podía decir que no. Era sincera. Era la primera vez que en su vida se veía a alguien tan absurdamente considerado. Desde su perspectiva, no había absolutamente nada que ganar interactuando con él. Además de que perder a su objetivo, dedicó un tiempo precioso a curarlo. Considerando esto, podría decirse que había sufrido una gran pérdida. Tenía todo el derecho de criticarlo y él lo aceptaría. Pero al final no lo hizo, ni pidió disculpas. ¿Por qué? Según ella, porque salvarlo era parte de su plan egoísta. Viviendo así, lo vas a perder todo, dijo Subaru. Se levantó con esas palabras y se dio unas palmaditas en la camiseta sucia. La mugre resaltaba su camisa, usada por muchos años, pero había sufrido daños graves y lo más importante, el dolor de la paliza había desaparecido por completo. Giró los hombros y estiró las piernas mientras confirmaba su condición, dándose cuenta una vez más de lo absurda que era la magia. Y también que anormal era la muchacha, habiendo hecho tanto por él y exigiendo casi nada a cambio. Oye, espera. Mientras miraba a su alrededor, hacia el punto donde el callejón se conectaba con la calle principal, una voz la llamó desde atrás, se aisló el cabello con la mano, parecía molesta al darse la vuelta. ¿Qué? Ya nos hemos dicho todo lo que teníamos que decirnos, así que ya no tenemos nada que ver. Solo somos desconocidos cuyos caminos se cruzaron por un instante. No digas cosas tan desgarradoras. Y aunque quisiera terminarlo, creo que está lejos de terminar. Sus ojos fríos mientras él se acercaba como si se aferraran a ella. Una parte de él pensó que esta escena se parecía mucho a la de un chico persiguiendo a una chica que lo había ignorado, pero él siguió adelante extendiendo los brazos para bloquearle el paso. Esa cosa es impresionante para ti, ¿verdad? Déjame ayudarte a encontrarla. Pero tú no... Es cierto que no tengo ni idea del nombre, los antecedentes ni los fetiches de la culpable, pero al menos sé qué aspecto tiene. Una chica guapa de dientes torcidos y un pelo rubio espectacular. Era más baja que tú y también más plana y quizás 2 o 3 años más joven, pero pensé, ¿en serio? Tenía la mala costumbre de ponerse tenso y hablar a toda velocidad cuando estaba desesperado, y costumbre que se manifestara claramente en precisos momentos. Francamente, incluso a él mismo le repugnaba. Había demasiadas tonterías innecesarias como pechos y fetiches, y usar palabras como chica guapa
Y verdad, ¿quién se supone quién soy?, se preguntaba. Dejé el inglés en primer año de secundaria. Aquí hay una nota del qué de la historia. Subaru tiene fragmentos en inglés esparcidos por su discurso. En su primer año de secundaria se deshizo de sus libros de texto de inglés en medio de las vacaciones de verano y juró no volver a usar palabras prestadas desde entonces. Implementó una política personal de aislamiento nacional. Prácticamente esto es como notando como un flashback de la historia de Subaru. Entonces, ¿cómo es posible que simplemente llene su discurso con palabras de inglés? Parece que Subaru estaba al punto de embarcarse en un viaje introspectivo, lleno de tensión y arrepentimiento. Tenía la espalda empapada de sudor frío. Sus brazos estaban en un estado lamentable debido al sudor de las palmas y las axilas lo asaltaban palpitaciones, disnea, mareos, anemia y congestión nasal y migrañas mientras permanecía allí de pie. Se había metido en un callejón sin salida y lo que lo salvó fue que eres un tipo extraño. La voz de la chica y su dedo sobre el labio mientras ladeaba ligeramente la cabeza, como si estuviera mirando a un animal exótico. Lo miró como si evaluara y luego: déjame decirte esto, no puedo ofrecerte nada a cambio, estoy completamente arruinado. Todo fue robado, ¿ves? Tranquilo, yo también estoy prácticamente en quiebra. Pero no hay nada tranquilizador en eso. Ignorando conscientemente las interjecciones intermitentes, Subaru golpeó vigorosamente su pecho. Y no necesito una recompensa ni nada, solo quiero agradecerte. No he hecho nada para merecer tu agradecimiento. Ya me pagaste la curación. Ella permaneció terca hasta el final. Su actitud obstinada hizo que Subaru sonriera amargamente mientras continuaba. Si es así, yo también te ayudo por mi propio bien. Mi objetivo es así. Quiero hacer buenas obras. ¿Buenas acciones? Así es. Si haces muchas, irás al cielo al morir. Es básicamente la vida de mis sueños. Holgazanear todo lo que quieras. Vivir con la autocomplacencia que quieras. Y es como si me estuviera esperando. Por eso tienes que dejar que te ayude. Él mismo no entiende bien lo que decía, pero dijo lo que quería. Parecía como si acabara de lograr algo importante. La niña parecía bastante pensativa, sin embargo, el gato en sus hombros empezó a tocarle la mejilla con la pata. No percibo ninguna mala intención. ¿No sería mejor aceptar su oferta? No tiene ninguna pista y difícilmente podrás registrar toda la capital. Pero yo... Tu terquedad es muy linda, pero sería una tontería perder de vistazo tu objetivo. Por eso no quiero que mi hija sea una tonta. El gato se encogió de sus hombros al provocar haciéndola levantar una ceja. Los siguientes segundos estuvieron llenos de pero extrañamente eróticos. Pero al final realmente no puedo darte nada, ¿sabes? Diciendo esto, tomó su mano extendida. Fin del capítulo 4. Arco 1, capítulo 5. Tu nombre. Su primera interacción amistosa en este mundo. Unos 30 minutos después de que él se ofreciera a ayudarla en ese conmovedor intercambio. ¿Qué es exactamente esto? Exactamente. Su investigación no había llevado a ninguna parte. La mirada de la chica era fría al preguntar esto. Su mirada insatisfecha se dirigió a Subaru, quien acababa de descubrir algo al saber. Esa mirada fría era realmente emocionante. Espera, no puede ser. Yo... ¿Era una M todo este tiempo? M significa masoquista. No sé nada sobre este M o lo que sea, pero me queda claro que estás diciendo tonterías. Sin hacer ningún esfuerzo por ocultar su exasperación, cruzó los brazos y suspiró. Su crítica fue mordaz, pero probablemente apropiada considerando lo que Subaru había logrado hacer en los últimos 30 minutos. El propio Subaru se había ofrecido a ayudarla a buscar el objetivo perdido, pero había una serie de problemas que hacían que la búsqueda fuera extremadamente difícil. Para empezar, no tenía idea de dónde estaba, en lo que a esa respectiva realmente no se podía evitar considerando que acababa de ser convocado desde otro mundo, pero era un obstáculo importante considerando que la niña tampoco estaba familiarizada con el área. Ambos asumieron que el otro conocía el camino y terminaron perdiendo casi 10 minutos deambulando por los callejones.
Una anécdota divertida para contar en ese momento, pero no pudieron reírse. En un segundo lugar, no podía leer su idioma. Había descuidado esto, ya que la conversación no era un problema, pero al examinar nuevamente sus alrededores, notó lo que parecían ser jeroglíficos escritos a mano por todas partes. Al principio no se dio cuenta, pero considerando que estaban escritas incluso en los letreros y cosas, así que a menos que las ruinas místicas se hubieran puesto de moda por allí, probablemente eran el alfabeto de este mundo. Por lo tanto, no podía diferenciar las tiendas por sus letreros y tampoco podía confiar en las señales para orientarse. En resumen, el cliché típico de ¿por qué hablan y escriben el mismo idioma? Solo parecía haber cumplido con lo primero, pero si se consideraba que probablemente estarían muertos en alguna zanja, si no estuviera al menos eso, se podría decir que su situación no era tan mala. Aunque así fuera, esta explosión de dificultad es absurda. Lejos de este tipo de historia donde el héroe llega con trucos insuperables, era más como si ni siquiera tuviera la mínima preparación y lo más importante, el problema crucial que había provocado la ira de la chica. Te has estado escondiendo detrás de mí todo este tiempo. No me has ayudado en lo más mínimo. Quiero decir, da un poco de miedo hablar con gente que acabas de conocer. No eres un niño cualquiera. Sus cejas bien delineadas se fruncieron como si tuviera dolor de cabeza y habló con una voz bastante compasiva. Tal como temía Subaru, el obstáculo de obtener información de desconocido resultó ser demasiado para él. Su capacidad de comunicación había disminuido drásticamente durante el último año. Simplemente se aferraba a ella en silencio como un niño tímido siguiendo a su madre. Ciertamente quería decir algo en respuesta a su decepción, pero su cobardía era profunda y no le salían las palabras. Así, el gato en su hombro se había permanecido en silencio hasta entonces. Empezó a menear la cola. Y tranquilo, al menos no tiene malas intenciones. No entiendo, hay algunas palabras que me enrean, pero trato de hacer lo posible, gente. Eso, aún peor, sería más fácil creer que me está saboteando la verdad. Ser tan inútil con buenas intenciones es sinceramente más difícil de manejar que la enemistad. Seguro que es esclarecedor, ¿eh? La actitud indiferente del gato hizo suspirar a la niña. Luego volvió a mirar a la calle y continuó, pero aún así, esto es realmente difícil. Una pequeña queja salió de su boca tras mudarse del callejón donde se encontraba antes, e incluso de la calle se conectaba con él. Ahora estaban lejos del bullicio de la civilización. Al adentrarse en los barrios bajos, aunque desanimados, continuaron su investigación y finalmente llegaron allí. Dijeron que los bienes robados generalmente se manejan en los barrios marginales. Conocemos la ubicación y el aspecto del culpable, así que ¿por qué no dejar el resto en manos de policías? Digo, de los guardias. Lo encontraríamos enseguida si tuviéramos a mucha gente trabajando en ello. Un comerciante en dos calles distintas le había hablado de un callejón estrecho que conectaba con los barrios bajos. Era cierto que el sol se ponía, pero a pesar de estar justo al lado de la calle, el lugar estaba sombrío, por razones ajenas a la luz. La atmósfera deprimente y el mal olor hicieron que Subaru arrugara el rostro instintivamente. El ambiente, el estado de ánimo y probablemente incluso la personalidad de los habitantes son malos. Sería mejor llamar a alguien. De ninguna manera. No solo estaba nervioso o asustado, lo había sugerido tras considerar cuidadosamente su capacidad y la seguridad de la chica, pero fue rechazado de inmediato. Subaru quedó desconcertado por esta declaración y la chica pareció disculparse. Lo siento, pero eso no sirve de nada. No creo que los guardias vengan corriendo por un pequeño robo como este, y además no puedo confiar en ellos por circunstancias personales. Sellando los labios, lo miró como si diciendo, aunque no sé por qué, habiendo comprendido por qué probablemente no quería que la interrogaran, Subaru levantó la mano en señal de aquiescencia. Para empezar, no era tan grosero como para entrometerse en los asuntos de los demás, y de todas formas, involucrarse demasiado con los demás. Era un fastidio. Si le interesaran las relaciones interpersonales, no se habría encerrado en sí mismo. Muy bien, ¿qué hacemos entonces? Incluso sin haber escuchado nada de sus circunstancias, Subaru preguntó sobre su próximo curso de acción. No buscar la razón y decidir si dejar de ayudar
o no eran asuntos completamente distintos. Puede que desconocieran sus circunstancias, pero no quería ser un ingrato. Seguro de que Subaru la dejaría, la chica arqueó las cejas sorprendida, el gato empezó a bailar en su hombro. Te lo dije, no, ni una pizca de mala voluntad. Jugando como siempre parecía muy alegre mientras señalaba a Subaru. Sin embargo, su expresión se tornó seria de repente. Pero mejor decídete con cuidado, ya casi anochece, así que no podré ayudarte. Unos cuantos matones no serían un problema, pero ten cuidado. Si tienes razón, bueno, lo pensaré, pero su respuesta fue indecisa, como parecía tener dificultades para encontrar la respuesta. Subaru sintió la curiosidad y le preguntó al gato, ¿de qué hablas? ¿No puedes estar por aquí de noche? Para ser más precisa, a pesar de mi aspecto adorable, soy un espíritu. Un espíritu. La manifestación por sí sola consume mucho maná, así que por la noche regreso por completo a mi Yorishio y me concentro en acumular maná. Dirá que en promedio una hora de 9 a 5 sería ideal. Yorishiro. Un objeto que obtiene o invoca espíritus. De nuevo a 5 suena como un funcionario público. Las condiciones de empleo de los espíritus son inesperadamente severas. Términos inusuales como espíritu o yorishiro volaban por todos lados como si fueran algo natural. Pero un otaku moderno corrompido por los juegos y el anime no tendría dificultades para entenderlos. En fin, el gato que tenía delante, o mejor dicho, el contrato de Puck no tenía turno de noche. No parecía nada confiable, pero considerando lo aterrorizados que estaban esos matones del callejón, era un poco de que preguntarse. Dejando eso de lado al propio Puck, los seres conocidos como espíritus sí parecían poseer el poder que les correspondía. Un ser que inspiraba mucho más miedo que la chica, que podía crear hielo mágicamente, contrario a su atmósfera inusualmente idílica. Su verdadera naturaleza podría haber sido la de un devorador de hombres sediento de sangre. Viéndolo así, eres inesperadamente aterrador. Déjame decirte esto, soy muy fibroso, así que probablemente tenga muy mal sabor. Puedo leer tu mente hasta cierto punto, así que estás loco de verdad, ¿eh? Parecía que pretendía decirlo con rodeos, pero falló por completo. La frente peluda de Puck se movió entonces en un gesto similar a un ceño fruncido. Ahora que lo pienso, ni siquiera sé tu nombre. Creo que nunca nos presentamos. Ah, supongo que sí. Entonces empecemos por mí. Subaru se declaró la garganta y luego giró en el lugar adoptando una pose mientras levantaba su dedo hacia el cielo. Me llamo Natsuki Subaru. Estoy completamente perdido y sin blanca. Un placer conocerte. Parece que estás en un aprieto, ¿eh? Bueno, soy Puck, mucho gusto. Subaru extendió la mano en un gesto de buena voluntad y Puck respondió de inmediato en un apretón de manos dinámico, con todo su cuerpo desde en la perspectiva externa. Parecía que Subaru lo estaba aplastando. Puck era tan esponjoso como en su forma gigante. Una vez que se hartó de la sensación, Subaru se dirigió hacia la chica a su lado. Su mirada era amarga al observar el intercambio entre hombre y animal. ¿Por qué no puedes dejar de lado esa actitud tan familiar por un momento e innecesaria? Estaba desesperado de encontrar un hilo al que aferrarme. Maldita sea, nunca voy a soltar esto. Este encuentro, mi vida depende de ello. Tu determinación es completamente inútil. Dime, ¿recuerdas siquiera bajo el pretexto te uniste a nosotros? Claro, ahora buscas una persona en lugar de un objeto. Y solo yo sé cómo son. ¿Crees que te dejaré deshacerte de mí así como así? Jamás revelaré mis secretos. Aunque sí recuerdo que murmuraste pelo rubio y sus dientes. Ah, no importa. Y cosas así mientras te escondías detrás de mí mientras interrogábamos a la gente. Así que has filtrado bastante. Maldita sea, mi propia estupidez. Se agarró la cabeza y se inclinó en el acto. Era como si estuviera jugando al póker mientras le mostraba las cartas a sus oponentes, intentando negociar. Así era simplemente ridículo, aunque era su primer contacto amistoso en este mundo. Parecía que estaba a punto de escabullirse, y eso lo ponía terriblemente ansioso. Puck sonrió con ironía mientras veía a Subaru forcejear. Bueno, ambos tenían sus propios problemas, los escucharon más tarde y priorizaron el asunto en cuestión.
Sea como sea, es un nombre inusual, suena bien. Supongo que sí. No es un nombre que se escucha aquí, por aquí, hablando de eso. Tu color de pelo y ojos e incluso tu ropa son bastante únicos. ¿De dónde eres? Según el modelo, una pequeña nación de al este probablemente. Un patrón muy trillado en la historia de mundos paralelos. Una tierra aislada en el lejos oriente similar a Simpangu. Simpangu es un término común en videojuegos, anime, etc., que parece tener origen en Marco Polo, un cliché mágico donde podría decirse que eras de otro país y la mayoría lo aceptaría, ya que en esos mundos las relaciones internacionales eran generalmente muy deficientes. Sin embargo, Lubúnica es el país más oriental de nuestro mapa continental. No hay nada al este de aquí. De ninguna manera. Esto es lo más al este que podemos llegar. ¿Y que hay del querido Simpangu? No tienes idea de dónde estás, no tienes dinero y no puedes hablar con los demás. ¿Por qué tienes miedo? Tú. No parece muy prometedor en muchos sentidos. La chica parecía inquieta, con la mirada algo preocupada al observar el pánico de Subaru. A pesar de sus intentos por ocultarlo, su carácter extremadamente servicial parecía desbordarse. Su estado completamente indefenso probablemente la estaba inquietando. Puck los observaba con una sonrisa mientras organizaban por esto. Entonces comenzó a estirarse los bigotes. Bueno, aguanta un poco. Por ahora no hay mismo. Ahora mismo deberíamos irnos. Me queda menos de una hora. Toma una decisión. Me voy. No pienso dejarla escapar. Será demasiado tarde si logra llevárselo en un lugar donde no podemos llegar. Esa fue una respuesta a Puck. Luego se volvió hacia Subaru. Voy a entrar ahora, pero en el camino sería mucho más peligroso. Al anochecer, probablemente habrá algunos matones tramando algo malo. Y para empezar, este es un lugar donde vive gente curtida en batalla. Si te da miedo, puedes esperar aquí o seguirme como hacías antes. Qué cobarde, tendría que ser para decidir quedarme. Me voy, te seguiré todo el tiempo. No hay opción de salir por delante, ¿eh? Bueno, a mí también me sirve, ya que así no tengo que preocuparme tanto. Había suspirado tantas veces que ya había perdido la cuenta. Subaru reflexionó sobre cómo solo conseguía empeorar su expresión. En retrospectiva, no lo había visto sonreír ni una sola vez. Se veía así cuando estaba enojada, así que su sonrisa probablemente era lo más adorable del mundo. Una caja de cerillas, no, pero una lata. ¿Qué es esto de repente? Qué raro, no tiene ningún efecto. ¿Pero por qué? Ah, maldita sea. ¿Acaso este mundo no tiene latas? Tu refrigerador está funcionando. Tampoco hay refrigeradores. Esta anomalía en su habla y sus gestos no será una maldición ni nada por el estilo, ¿verdad? No, fue completamente voluntario, se entregó por completo a ello, por una búsqueda completamente sin sentido. Quizás habiendo adivinado la razón de la increíble lucha de Subaru, Puck explicó las cosas con relativa facilidad. Por otro lado, solo provocó que la duda asembrara en la chica, a quien parecía que Subaru había empezado a fallar repentinamente. Lamentablemente que sus terribles juegos de palabras solo funcionaron en su mundo original. Subaru negó con la cabeza. Con desesperación, negó con la cabeza de desesperación. Concentrarse demasiado en lo que tenía delante y perder de vista en panorama general también era uno de sus efectos. ¿Cuál es la diferencia entre muñecos de nieve y mujeres de nieve? Bolas de nieve, dice. Finalmente había encontrado uno que no dependía del conocimiento moderno, pero la relación de la chica no fue nada favorable. Se dio la vuelta con frialdad, sus ojos estaban fijos en la calle, probablemente indicando que no seguiría jugando. Su deseo momentáneo de verla sonreír había fracasado completamente. ¿Estás satisfecho, Subaru? La niña llamó a Subaru, cuyo odio hacia sí misma estaba actualmente al máximo debido a su terrible intento y al igualmente terrible resultado. El hecho de que ella hubiera dicho su nombre por primera vez y también de que la idea de que un miembro del sexo opuesto usara su nombre tan casualmente lo ponía un poco nervioso. Sí, tranquilo, totalmente tranquilo. Me siento genial, puedo ganar. ¿Por qué tiemblas así? Entiendo que tengas miedo, pero si ni siquiera hemos entrado, si estás tan aterrorizado, mejor espérame aquí afuera.
Con esta preocupación mal dirigida, dejó escapar un pequeño suspiro y desvió su atención de verdad. Mientras la observaba caminar hacia el callejón, Subaru de repente se dio cuenta de que ella no tenía la intención de abandonarlo, incluso si tenía éxito. Al decirle que esperara allí, le estaba indicando que volvería a buscarlo al encontrarlo. En la menos de una hora que se conocían, su extraña incapacidad para engañar para beneficio propio se había hecho evidente. Esto apesta. No soy nada cool. A pesar de haberse ofrecido para ayudarla, le era completamente inútil, y encima incluso la estaba preocupando. Estaba mucho más allá del punto de ser holgazán. Golpeándose las mejillas, aprovechó el dolor para concentrarse y avanzar. Aún teniendo un montón de quejas, cualquiera estaría indefenso así de repente se viera obligado a vivir a un mundo tan duro. No se sentía mal por ello, sin embargo, de repente ella para absolutamente todo sería patético. Al menos debería recuperarla. Aunque dependía y tendría que valorar por sí mismo, pero a pesar de haberse concentrado, terminó de concentrándose en las pequeñas cosas. Pensándolo bien, hay una cosa más. Cuando la llamó detrás, la vio mirando a través de un hueco de un caballo plateado. Incluso esa mirada de reojo era intimidantemente atractiva. Pero Subaru logró formular su pregunta. Escuché el nombre de tu gato, pero nunca entendí el tuyo. Esta pregunta, un tanto juguetona, la hizo mirar frente y guardar silencio por un momento. Esto hizo que Subaru entrara en pánico y preguntándose si la había fastidiado. Quizás su silencio anterior indicaba que no quería decirle su nombre. Su trastorno de comunicación le impedía leer los corazones de los demás y mucho menos el de una mujer. ¿Podría? Se pregunta. La chica responde. Satella. Oh. Mientras se angustiaba por esto, su de repente susurro lo sorprendió. Ni siquiera se giró para mirarlo y repitió sin emoción alguna. Puede llamarme Satella. Al decir su nombre, su actitud sugería que definitivamente no debería llamarse así. Subaru quería aprenderse su apellido si era posible, pero no podía llamarla así como así que terminó en silencio por ahora y simplemente se refería a ella en segunda persona. Un compromiso bastante patético. Tras bambalinas, Pug murmuró entre sus cabellos. Eso es de pésimo gusto. Estas palabras no llegaron a ninguno de los dos.